Visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos a Portugal. Señor presidente, honorables diputados, me siento muy feliz y muy honrado al dirigirme a este cuerpo legislativo representante por excelencia de la democracia portuguesa para hablar sobre un tema que a todos nos interesa, el tema de la paz. Me gusta hablar de paz en Portugal porque esta es una nación de alma pacífica, comprometida con las libertades, con los derechos humanos, con la preservación del planeta. Me gusta hablar de paz en Lisboa, porque tan pronto se pisa su suelo, se reconocen sus calles estrechas y empedradas, se escucha la cadencia de sus fados o se contempla ese majestuoso río Tajo, que parece un mar, el corazón se sosiega e invita a la contemplación. Y me gusta hablar de paz en este recinto de la Asamblea porque aquí se respira el aire de la convivencia democrática y armónica. Permítame decirles, apreciados diputados y invitados especiales, que Portugal está dando al mundo un ejemplo práctico y esperanzador de cómo se puede gobernar y se puede legislar, cómo se puede ser un Estado operante, respetando y abrazando las diferencias. Ustedes tienen una coalición de gobierno que en Colombia la describiríamos como variopinta, a la que algunos le pronosticaban un fracaso rotundo. Por fortuna no ha sido así, y han demostrado que es posible avanzar hacia el progreso económico y social cuando los dirigentes, en lugar de concentrarse en lo que los divide, se concentran en las grandes metas que los unen. Las fuerzas políticas portuguesas, aglutinadas en torno al centro, cada cual con su tendencia más de izquierda o más de derecha, han logrado una visión pragmática y propositiva. Una visión que me recuerda a la doctrina de la tercera vía que planteó en su momento un sociólogo, Anthony Giddens, y que yo acogí y he puesto en práctica en Colombia, como otros líderes a través de la historia en el planeta. Una doctrina que se resume en una frase muy sencilla, pero poderosa: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Bien decía tantas veces el citado Deng Xiaoping: no importa que el gato sea blanco o sea negro, lo importante es que cace ratones. Eso es algo que debemos entender quienes detentamos el poder en los tiempos actuales, que tenemos que obrar con racionalidad y pragmatismo para lograr el bienestar de nuestras sociedades y cerrar la brecha de la inequidad, sin descuidar, por supuesto, el compromiso con los valores esenciales como la libertad y la paz. Porque sin paz, y eso se lo aprendí a Nelson Mandela, no hay sociedad que pueda alcanzar un verdadero desarrollo. En Colombia, apreciados diputados, sufrimos una terrible guerra interna de más de medio siglo. Fue una guerra irregular entre el Estado y la guerrilla que nos dejó millones de víctimas, más de 8 millones de víctimas y cientos de miles de muertos, más de 250.000 muertos, que aún pesan en la memoria. Pero las guerras largas tienen una consecuencia perversa. Uno acaba acostumbrándose a ellas. Uno acaba asimilando las noticias de los atentados, de las masacres, de los combates, y se convierten en parte del paisaje cotidiano. Y se corre el riesgo incluso de comenzar a perder, como nos sucedió a los colombianos, el sentido tan importante en la vida, el sentido de la compasión. Eso nos pasaba
Nuestro país progresaba económicamente, poco a poco avanzaba en materia social, mientras cargábamos como un lastre incómodo pero inevitable el peso de la guerra. Yo entendí que esa no era una situación normal y recordaba siempre la advertencia de Mandela y también del sentido común. No se puede tener un verdadero desarrollo sin paz. Por eso me embarqué en un proceso complejo, difícil, muy difícil, pero absolutamente necesario, de negociación con la guerrilla y las FARC, y logramos, luego de 6 años de conversaciones, un acuerdo de paz que puso fin al más absurdo de los enfrentamientos, el que tiene lugar entre hijos de una misma nación. Hoy vengo a Portugal en mi segunda visita de Estado a este admirado y querido país, esta vez como representante de una Colombia nueva, que ya no carga el peso del conflicto con las FARC, pues firmamos hace un año un acuerdo de paz y lo hemos venido implementando con toda determinación. En junio pasado, más de 7.000 hombres y mujeres que combatieron por décadas al Estado, terminaron de entregar sus armas a las Naciones Unidas, poniendo fin a una confrontación que empezó en 1964, cuando la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. Y qué alegría, siempre lo recordaré, la persona que me entregó a mí la última arma fue una portuguesa, una oficial portuguesa que estaba en la misión de Naciones Unidas. Esas armas que causaron daño, ¿quién lo diría?, serán fundidas para convertirse en monumentos de la paz, lo que llevó a otro gran portugués, el actual secretario de Naciones Unidas, a decir en la última asamblea: la única noticia buena en el mundo es la paz de Colombia. Qué bueno compartir esta esperanzadora noticia con el pueblo amigo de Portugal. Y sea el momento para agradecer a este país su apoyo decidido y permanente a nuestro proceso de negociación, a su respaldo a esta fase desafiante que estamos viviendo ahora, que es la consolidación de la paz. Muchas gracias, Portugal, por su aporte al Fondo Fiduciario de la Unión Europea para apoyar el posconflicto en Colombia, el cual se traducirá, según hablamos con el presidente Rebelo de Sousa y con el primer ministro Costa, en proyectos concretos de desarrollo rural, de bienestar para las zonas más afectadas por el conflicto. Y hoy la Unión Europea tomó otro paso importante en ese camino hacia la reconciliación de los colombianos. Decidió quitar de la lista de terroristas a las FARC. Apreciados diputados, no hace mucho, hace apenas unos meses, el expresidente de Uruguay, José Mujica, pronunció una frase que se me quedó grabada. Dijo: Colombia es un laboratorio de la historia. Y así es. En un mundo lleno de conflictos sin resolver, el acuerdo de paz que alcanzamos en Colombia se ha convertido en un verdadero laboratorio que puede ser útil, ojalá lo sea, para intentar soluciones en muchos otros escenarios. ¿Y qué es lo que hace especial, entre otras razones, nuestro proceso de paz? Yo diría que una característica en particular. Este proceso no se limitó a establecer las reglas y condiciones para la terminación del enfrentamiento armado, sino que además se concentró en hacer valer los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad. Muchas veces las víctimas lo único que quieren es que le digan dónde está su hija asesinada, su madre, por qué la violaron o por qué cometieron semejantes atrocidades. El derecho a la justicia, porque este es un proceso donde no habrá impunidad
para los máximos responsables de crímenes atroces y crímenes de lesa humanidad, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. Es decir, más que un pacto de fin de guerra, fue un pacto de humanidad que se centró en los derechos de las víctimas de esta guerra. Y les digo algo más, las víctimas del conflicto no solo fueron mi inspiración, una inspiración para seguir adelante en los momentos difíciles, sino que se convirtieron en las mayores impulsoras del proceso de paz. Ellas, las víctimas, nos enseñaron y me enseñaron y nos siguen enseñando cada día que es posible perdonar, que es posible ser generosos, que es posible abrazar la reconciliación, como nos reiteró en su visita maravillosa que nos hizo recientemente el Papa Francisco, que nos invitó a dar ese primer paso hacia la reconciliación. Y lo hacen con altruismo, pensando que no hayan nuevas víctimas en el futuro. Nuestro acuerdo de paz establece un sistema integral para la satisfacción de esos derechos de las víctimas, que incluye una comisión de esclarecimiento de la verdad. Fue recientemente designada con nombres propios, una unidad de búsqueda de desaparecidos y algo muy especial, un sistema de justicia transicional que los académicos y los expertos dicen que es modelo en el mundo. En todo proceso de paz, uno de los aspectos más difíciles es armonizar la exigencia de la sociedad para que haya justicia, es decir, sanción, con el anhelo de la misma sociedad de que se detenga el enfrentamiento. El eterno dilema de dónde traza uno la línea entre justicia y paz. Nuestro reto era lograr un sistema de justicia transicional que garantizara el máximo de justicia que nos permitiera la paz, respetando nuestra propia Constitución, pero también respetando los tratados internacionales, las normas internacionales, como el Tratado de Roma, el Estatuto de Roma. Y creo que lo hemos logrado. Además, nuestro acuerdo de paz es el primero que se negocia en su totalidad bajo el paraguas del Estatuto de Roma. Ahora Colombia vislumbra un nuevo amanecer, un futuro más prometedor, sin el lastre de un conflicto armado. Pero sabemos también que la firma del acuerdo es solo el principio, que hay que implementarlo de la mejor forma posible. La implementación del acuerdo implica, entre otras tareas, garantizar la presencia del Estado en las zonas más alejadas, más golpeadas por el conflicto, en desminar el territorio. Colombia era el segundo país más minado del mundo entero, después de Afganistán. En impulsar programas de desarrollo rural y, por supuesto, algo que nos representa una oportunidad única, sustituir los cultivos ilícitos, los cultivos de coca, por cultivos lícitos. También poner en marcha el sistema de justicia especial para la paz y lograr una adecuada reincorporación de los exguerrilleros a la vida legal, a la sociedad. Para todo eso necesitamos y agradecemos el apoyo de la comunidad internacional, que ya ha comenzado a llegar a través de fondos creados por las Naciones Unidas, por el Banco Mundial, por la Unión Europea, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y nos queda otro reto, un reto inmenso, el de construir la paz en las mentes y en los corazones de los colombianos, acostumbrados por tanto tiempo a odiar, a buscar la venganza, a descalificar al adversario. Bien decía ese gran portugués
José Saramago, y lo cito: resulta mucho más fácil educar a los pueblos para la guerra que para la paz. Para educar en el espíritu bélico basta con apelar a los más bajos instintos. Educar para la paz implica enseñar a reconocer al otro, a escuchar sus argumentos, a entender sus limitaciones, a negociar con él, a llegar a acuerdos. Ese es hoy nuestro mayor desafío como sociedad: aprender a reconocer al otro, aprender a convivir dentro de la diferencia, algo en lo que Portugal ha avanzado positivamente y para nosotros es una inspiración. Soy optimista porque sé que los valores de la unidad, del amor, de la tolerancia, de la compasión son a la larga mucho más poderosos que los contravalores del miedo, del odio, de la venganza, de la exclusión. Lo digo en referencia al proceso de paz colombiano, pero lo digo también como una verdad universal para el mundo entero. Una verdad que aplica, por ejemplo, al combate al terrorismo o al manejo de las crisis de los migrantes. Tendremos muchos mejores resultados si obramos desde una perspectiva humana, más amplia, más integral, que nos permita comprender las motivaciones ajenas y apoyar a los que más necesitan ayuda. Apreciados diputados, los colombianos estamos aprendiendo a conocernos en un contexto nuevo, una nación volcada a la paz. Y aquí permítanme que diga una cosa: el conflicto colombiano hubiera terminado mucho antes si no hubiera sido por el combustible que significa un problema para Colombia y para el mundo entero: el narcotráfico. El negocio de las drogas ilícitas está detrás de la violencia, de la corrupción y del crimen en casi todo el planeta. Y tenemos que reconocer que la llamada guerra contra las drogas, que lleva medio siglo declarada por el mundo entero, no la hemos ganado ni la estamos ganando. Lo digo como representante de una nación que ha sido tal vez la mayor víctima de este negocio sangriento. Un negocio que financió a las guerrillas y a los paramilitares y que nos arrebató a muchos de nuestros mejores soldados y policías, a muchos de nuestros mejores jueces y periodistas, a muchos de los mejores líderes políticos. Y estoy convencido de que llegó la hora de cambiar esa estrategia. Llegó la hora de buscar la forma de golpear con más eficacia los eslabones más fuertes de la cadena, los que lavan activos, los que producen insumos, en lugar de seguir persiguiendo a campesinos cultivadores o a los adictos consumidores. Portugal es un ejemplo en el tratamiento del problema de las drogas desde su aproximación humana y una aproximación de salud pública, y ese es un modelo que el mundo debe mirar con más interés. En los últimos 7 años, nuestros dos países se han acercado mucho más que en cualquier otro periodo de nuestra historia. De alguna manera es como si Portugal, este gran pueblo de navegantes y descubridores, hubiera descubierto un nuevo país, Colombia, en el siglo XXI. Y el descubrimiento ha sido recíproco, porque los colombianos estamos también fascinados con Portugal. Y qué alegría venir hoy a esta casa de la democracia portuguesa, a este ambiente de amistad, a traer una ofrenda, una buena nueva y un abrazo. Una ofrenda de admiración de la democracia colombiana,
la más antigua y estable de América Latina, a la vibrante y ejemplar democracia portuguesa. Una buena nueva de una Colombia en paz que los espera con los brazos abiertos. Y un abrazo desde el otro lado del Atlántico de 50 millones de colombianos que hoy, a través de este servidor, saludan con afecto a la nación portuguesa. Muito obrigado. Visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos a Portugal.